Sí, aquí fue lo último que vimos en la clase anterior. Habíamos dicho que pues la preocupación fundamental de la historia como ciencia, como disciplina, eh, eran las acciones llevadas a cabo por los seres humanos. Y que en ese sentido, en el siglo XIX, pues aparecieron algunas corrientes que enfatizaban una especie de sujeto, eh, un suprasujeto, digámoslo así, ¿no? Un sujeto que estaba por encima de los seres humanos individuales y que era realmente el gran protagonista, el gran conductor, digamos, de la historia. Entonces hablamos un poco, digamos, de Hegel, mencionamos también a Unamuno, a Fernand Braudel, este famoso historiador francés, ¿verdad? Entonces, con eso nos quedamos la vez anterior y entonces yo quisiera avanzar un poquito, digamos, en esa línea de pensamiento, en el sentido de que la historia, pues, es realmente una preocupación por las acciones llevadas a cabo por los seres humanos. Ahora, entre las cuestiones que quisiera, digamos, abordar el día de hoy es, bueno, ¿cuál es realmente la naturaleza de esa preocupación por las acciones llevadas a cabo por los seres humanos? Eh, Tratando, digamos, de responder esa pregunta o de aclarar esa cuestión, hay quienes dicen que esa preocupación por los actos llevados a cabo por los seres humanos en el pasado, pues debería realmente consistir nada más en averiguar qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Sencillamente averiguar qué fue lo que sucedió, pero sin andar buscando prácticamente explicaciones de ninguna naturaleza. Esa es, digamos, una opinión que se ha dado en el contexto de la historia como ciencia y de aquellos que se dedican realmente a cultivar esa disciplina. En este caso estaríamos simple y sencillamente ante una especie de relato que se va a encargar de narrar simplemente lo que sucedió, lo que ocurrió, pero sin ocuparse de proporcionar explicaciones de ninguna naturaleza. Esto porque a veces se trata realmente de huir de los juicios de valor, de las opiniones personales, de modo que si la historia, digamos, va a ser una verdadera ciencia, pues lo que tiene que hacer es simplemente hacer constar los hechos, lo ocurrido, ¿verdad? Quienes opinan de este modo aseguran que las explicaciones pues quedarán en manos de las ciencias sociales, probablemente la sociología, la antropología y otras ciencias, digamos, que se ocupan fundamentalmente de los fenómenos propios de la vida en sociedad, incluyendo la economía, digamos, o las ciencias políticas, en fin, tal vez incluyendo las ciencias jurídicas, ¿verdad? Pero esta es una opinión. Si la historia debe simple y sencillamente averiguar qué sucedió, hacer constar lo que ocurrió y dejar que las explicaciones las proporcionen otras disciplinas. Eso, insisto, si se quiere, según esta opinión, mantener el carácter, digamos, científico de la historia. Ahora, hay quienes, por el contrario, aseguran que la historia como ciencia, como estudio, digamos, del pasado, pues no solo debe establecer los hechos, no únicamente debe hacer constar lo que ocurrió, sino que debe haber también un intento por tratar de comprenderlos.
En este momento no vamos a abundar, digamos, en la cuestión de la comprensión. Si nos da tiempo, hoy haremos alusión al pensamiento de la escuela de Baden, donde realmente se dio esta idea de la comprensión, ¿verdad? Entendiendo pues que la comprensión significa ponerse en el lugar de aquellos que protagonizaron pues los acontecimientos en el pasado. Vamos a ver cuál es realmente el fundamento, digamos, de la comprensión de acuerdo a autores como Wilhelm Dilthey, ¿verdad? Dejando, por supuesto, en claro también, y esto lo vamos a ampliar dentro de algunos minutos, dejando en claro que únicamente en la historia es posible la comprensión. En otras disciplinas, sobre todo en el área de las ciencias naturales, la comprensión es prácticamente imposible porque no hay nada en común, digamos, entre el investigador y lo que está siendo investigado. En cambio, en el área de la historia sí hay muchas cosas en común, digamos, para empezar, la vida humana misma de la cual todos participamos y de la cual somos parte, ¿no? Tanto quienes vivieron en el pasado como quienes vivimos el día de hoy, pues definitivamente compartimos eso que denominamos en general la vida humana. Entonces aquí tenemos dos opiniones, ¿no? La de que solo se debe hacer constar lo que ocurrió y la de que aparte de hacer constar lo que ocurrió, pues hay que ir hacia la comprensión, ¿verdad? Ahora, si se aspira a comprender, ¿verdad? Porque esta es una cuestión también fundamental, es decir, si la aspiración es llegar realmente a la comprensión, pues qué explicaciones realmente se pueden dar a los acontecimientos del pasado, porque esta segunda postura que estamos examinando así muy brevemente, eh, pues debe de alguna manera proporcionar también explicación acerca de las acciones humanas, acerca del proceder humano en el pasado, porque la comprensión de algún modo es solamente un instrumento que nos ayuda, digamos, a tratar de entender el por qué ocurrió lo que ocurrió, ¿verdad? Tal vez deba decir aquí que la comprensión a veces se entiende como un ponerse en los zapatos del otro, ¿verdad? Una especie de empatía, si queremos decirlo. Ahora, si la comprensión es entonces un instrumento, la pregunta, insisto, es entonces, ¿qué explicación se va a proporcionar en cuanto a las acciones llevadas a cabo en el pasado? ¿Verdad? Esta es una cuestión muy importante. Ahora, recurriendo a algunas posturas respecto a las explicaciones posibles, digamos, en relación al pasado, a lo que ocurrió en el pasado, pues tenemos la postura eminentemente positivista, ¿verdad? Eh, Hay una influencia positivista en el ámbito de la ciencia histórica. Y quienes tienen, digamos, esta actitud metodológica, pues aseguran que las explicaciones deben ser explicaciones idénticas o iguales a las explicaciones que se proporcionan en el ámbito de las ciencias de la naturaleza, ¿verdad? Si ustedes que ya hicieron el curso de positivismo, pues recordarán que para Augusto Comte, pues de lo que se trata simple y sencillamente es de establecer relaciones entre los hechos que se presentan, digamos, ante el investigador. Entonces, esta postura, digamos, positivista en el área de la historia, pues privilegia
un tipo de explicación que es prácticamente idéntica a las explicaciones que se dan en el ámbito de las ciencias de la naturaleza. Y esto tiene consecuencias realmente muy importantes que pueden ser perfectamente discutibles, ¿verdad? Porque hay que recordar que esas explicaciones en el ámbito de las ciencias naturales permiten hasta cierto punto la predictibilidad, ¿verdad? Dadas las leyes de carácter empírico y las leyes de carácter universal. Este asunto de la predictibilidad, pues fue enfatizado muy bien por el pensamiento de Augusto Comte, ¿verdad? Es decir, sabiendo cómo se comportan los acontecimientos y los hechos, y suponiendo que realmente eso no va a cambiar, porque la naturaleza mantiene una regularidad, ¿verdad? Los fenómenos naturales se repiten tal cual, sin mayores variaciones, pues entonces Comte daba por sentado que podemos definitivamente anticiparnos al futuro. De hecho, las leyes, digamos, eh, pronunciadas o elaboradas, digamos, por el científico, establecidas por el científico, pues tienen precisamente el carácter de adelantarse al futuro. Y se supone también que se trata de leyes universales, ¿no? Que si el rayo es producto del choque de dos masas eléctricas con polaridad opuesta, pues eso va a seguir siendo así siempre, digamos, se supone. Ya aquí pues abrimos definitivamente una discusión respecto a si eso realmente es posible en el ámbito de la historia, ¿verdad? Entonces, como dije hace un momentito, esta postura eminentemente positivista viene a afirmar igualmente la necesidad inevitabilidad de los hechos. Pero entonces tenemos que preguntarnos si, primero, si hay leyes de carácter histórico y en segundo lugar, si esas leyes propias de la historia nos permiten definitivamente establecer la necesidad de ciertos acontecimientos que tienen obligadamente que ocurrir, digamos, en el futuro. Es decir, este tratamiento de los fenómenos históricos y sociales como que si fueran fenómenos propios de la naturaleza, pues fue producto, digamos, directo de la revolución científica iniciada en el siglo XVII. Y durante un tiempo, pues los historiadores como que se apegaron a este modelo, a ese paradigma, pero también hace ya un buen tiempo que esto se está poniendo en tela de juicio, ¿verdad? Hay realmente leyes de carácter empírico y de carácter universal que dominan de alguna manera y explican lo que ocurre en el ámbito de la historia. Es decir, hay una absoluta necesidad e inevitabilidad en relación con los acontecimientos históricos como en alguna medida ocurre en el ámbito de la naturaleza. Bueno, han sido realmente muchos, podríamos decir muchos, historiadores y filósofos, científicos incluso, que se han opuesto a considerar la historia como que si fuera una serie de acontecimientos idénticos a los acontecimientos que se dan en el ámbito de la naturaleza física. Y en ese sentido, pues estos críticos nos vienen a afirmar que ni aún en las ciencias naturales se puede dar esa universalidad, ¿verdad? Consideran que esa universalidad es una especie, digamos, de rémora, una especie de atavismo que todavía queda de los inicios de la
revolución científica, pero que hoy en día pues es un poco difícil, digamos, hablar de una universalidad así tajante y absoluta. Entonces, estos críticos, digamos, de esta metodología positivista en la historia, nos recuerdan que aún en las ciencias naturales, pues las leyes y los principios que gobiernan los fenómenos de la naturaleza más bien tienen un carácter estadístico, más bien tienen un carácter eminentemente probabilístico, pues, ¿verdad? Entonces, el cumplimiento, digamos, de esas leyes puede ser estadísticamente muy elevado, probabilísticamente muy elevado, pero no se puede hablar de una absoluta universalidad y, por supuesto, menos en el ámbito de los acontecimientos eh, propios de la historia. Eh, Insistiendo también, digamos, en que los hechos que le interesan realmente a la historia no son hechos que mantienen y conservan una regularidad, sino se trata realmente de hechos verdaderamente únicos, que no volverán definitivamente a repetirse ni a darse, ¿verdad? Por ejemplo, la Revolución Francesa de 1789, pues es un acontecimiento único que no volverá a repetirse nunca más. Si hay, digamos, en Francia una revolución el día de mañana, pues será otra, completamente diferente. No solo en el tiempo, sino también sus protagonistas, sus motivaciones, sus razones, los medios a emplear, en fin, todo será completamente diferente a la revolución de 1789. Entonces, es prácticamente imposible para estos críticos tratar, digamos, los acontecimientos históricos como si estuviéramos frente a hechos propios de la naturaleza. Y por supuesto también vienen a asegurar estos críticos que en caso de que haya leyes propias, digamos, de la historia, estas leyes vendrían a aplicarse en cualquier caso a modelos o tipos, ¿verdad? Pero no a casos concretos. Y entonces tenemos que aclarar, digamos, esta cuestión de los modelos o de los tipos. Quien realmente es, digámoslo así, el responsable de haber acuñado esta terminología fue el sociólogo y filósofo alemán Max Weber, quien acuñó, digamos, el concepto de tipos ideales. Para Max Weber, un tipo ideal, digamos, no es un concepto estrictamente hablando. Sí es una palabra, pero no es un concepto estrictamente hablando, ¿no? Por ejemplo, la palabra dictador, pues bueno, para Max Weber es en realidad un tipo ideal, ¿verdad? En primer lugar, porque no se refiere a ningún dictador en particular, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos, digamos, de dictadores de ayer y de hoy, pues prácticamente todos tenemos claro de qué es de lo que estamos hablando, pero no es un concepto, digamos, como el concepto triángulo, porque con el concepto triángulo, pues englobamos prácticamente todos los objetos que tienen tres ángulos, pero el tipo ideal dictador, pues aun cuando se refiere, digamos, a ciertas características que los dictadores de alguna manera tienen, no se refiere a ninguno en particular. Entonces, como tipo ideal, eh, la palabra un dictador, pues no tiene tiempo, no tiene un lugar geográfico, digamos, concreto, ni un individuo en particular al cual se esté haciendo referencia.
Es decir, que se refiere prácticamente a todos, pero a la vez a ninguno, ¿verdad? Entonces, según estas posiciones críticas en relación con la metodología positivista en la historia, si hay leyes, esas leyes de alguna manera se aplican a modelos o tipos, pero no a casos concretos, ¿verdad? Entonces, una ley en este sentido podría ser, bueno, todo aquel que se convierte en dictador utilizará todo el poder habido y por haber. Sí, vendría a ser una especie de ley, digamos, pero aplicándose definitivamente a esos modelos o a esos tipos ideales, como le denominó Max Weber, pero no a un caso en concreto. Y así pudiéramos mencionar, digamos, otros tipos ideales que yo diría que son una especie de caricatura los tipos ideales, porque enfatizan únicamente ciertos rasgos, ¿verdad? Ciertos rasgos y dejan prácticamente fuera otros rasgos, ¿no? Entonces, por ejemplo, no se puede comparar a Chávez con Fidel Castro, es decir, ya solo el nombre de cada uno los hace diferentes, ¿verdad? El país, el tiempo, la edad, en fin, es decir, todas esas cuestiones puramente personales en cada caso quedan realmente a un lado para enfatizar única y exclusivamente ciertos rasgos que el tipo ideal realmente conserva y en función de lo cual pues es fácil entender a qué nos estamos refiriendo cuando empleamos el tipo ideal dictador. Bueno, la ciencia se ocupa también, digamos, de lo general. Esto diría definitivamente el positivismo, ¿verdad? Realmente, como decían los latinos, de singularibus non est scientia, es decir, sobre lo singular no es posible hacer ciencia, es decir, la ciencia realmente debe ocuparse de lo general, ¿sí? De lo universal, pero esto tampoco se puede aplicar realmente a la historia, sencillamente porque históricamente, por ejemplo, no, nos podría interesar la Revolución Francesa, pero no las revoluciones así en términos generales, ¿verdad? Podría interesarnos la Reforma Protestante, pero no las reformas, digamos así, aunque sean protestantes también, ¿verdad? Pero no las reformas protestantes así en términos generales. De modo que estamos aquí ante el positivismo y las críticas que se le hacen, digamos, al positivismo en el contexto de la historia como disciplina que se encarga del pasado. Ahora bien, la filosofía de la historia tiene otras preocupaciones aparte de las que hemos mencionado. Para empezar, a la filosofía de la historia le interesa establecer, por un lado, la estructura y, por otro lado, los alcances de nuestra inteligencia frente a los hechos históricos. Esto porque definitivamente no es lo mismo ocuparse, por ejemplo, de las matemáticas, ¿verdad? No es lo mismo ocuparse del lenguaje, digamos, del idioma, que ocuparse de los hechos históricos. Aquí la inteligencia humana pues debe manifestar una cierta estructura, eh, por decirlo de alguna manera, y hay que establecer también cuáles son los alcances que nuestra inteligencia realmente pudiera tener frente a acontecimientos que ya no existen y que se dieron hace mucho tiempo. Es decir, cómo bregar realmente con todo eso.
cómo debe realmente proceder la inteligencia humana o el intelecto humano o la razón humana frente a los hechos históricos. Esta es una cuestión realmente muy importante. Y hay quienes aseguran, digamos, que en este sentido la inteligencia humana está estrechamente relacionada con la narración, ¿verdad? Eh, Ahora, la pregunta realmente aquí es, ¿cuál es el estatus epistemológico de la narración? Es decir, ¿qué tipo realmente de discurso, digamos, es la narración? ¿Qué clase de conocimiento la narración nos concede y nos provee? Eh, Voy a hacer una cita, vamos a ver si logro hacer aparecer aquí esta cuestión, se me ha perdido. Pero se trata, digamos, de la obra de Ortega y Gasset, la historia como sistema. No me deja. Bueno, en historia como sistema, digamos, a la altura de la página 48 y 49, está en internet, se puede encontrar fácilmente historia como sistema. Pues Ortega asegura, digamos, que la razón que debe realmente atender los hechos del pasado es lo que él denomina la razón histórica. No se trata, digamos, de una razón matemática, no se trata de una razón lingüística, ni de una razón, digamos, fisicista, sino de una razón histórica. Y que la razón histórica debe definitivamente elaborar un discurso narrativo sobre lo que ha ocurrido en el pasado. Pero insistimos en que es necesario dejar en claro qué tipo realmente de información es la que la narración nos concede. Hay que recordar que Ortega le da mucha importancia, digamos, a la narración porque él asegura que la narración lo que hace es ponernos frente a frente a una historia, ¿verdad? Mm, Empezando con los seres humanos individuales, ¿verdad? Cuando a uno le preguntan, bueno, ¿y quién es usted? Haga favor de presentarse, ¿verdad? Entonces lo que uno hace es comenzar a narrar, digamos, parte de su historia personal, ¿verdad? Me llamo fulano de tal, nací en tal lugar, en tal fecha, mis padres fueron fulano y mengana, estudié aquí, estudié allá, bueno, es decir, es una narración, ¿verdad? Entonces, para Ortega, el trabajo realmente del historiador es estructurar precisamente una narración que debe tener en cuenta, dice él, los diferentes momentos del pasado, pues ¿verdad? Ya se trate de un ser humano individual o de una sociedad. Es importante tener en cuenta los diferentes momentos, digamos, del pasado, porque al igual que nosotros como individuos, pues somos el resultado de nuestra infancia, de nuestra niñez, de nuestra adolescencia, pues exactamente ocurre con las sociedades humanas, pues ver los diferentes momentos en el pasado que vivió una sociedad nos llevan definitivamente a que el relato sea lo más completo que sea posible. Además de que nos ayuda, digamos, a entender eh, la manera, digamos, de ser de esa sociedad. Entonces, la inteligencia humana debe estructurar un relato narrativo de los hechos históricos. Pero la pregunta que tenemos realmente que hacer aquí es, ¿la razón histórica se agota en
el narrar. Sí, la narración realmente es todo lo que la llamada razón histórica puede hacer. Es una pregunta que hay que tratar, digamos, de responder, ¿verdad? Ortega pues diría que prácticamente sí, porque no hay nada más que hacer, más que elaborar, digamos, ese discurso narrativo. Eh, para Dilthey, digamos, podemos decir que la llamada razón histórica, pues solo es capaz de captar lo momentáneo y los cambios que en el momento realmente están ocurriendo. Es decir, más no se le puede pedir a la razón histórica, porque digamos tratar de tener una visión así completa, absoluta, total para la razón histórica es prácticamente imposible, por lo que ya mencionamos. Estamos hablando de acontecimientos únicos y acontecimientos de carácter completamente irrepetible, pues, ¿verdad? Y entonces, desde la perspectiva de Dilthey, es lo que ocurre en ese momento, en ese tiempo, y los cambios, digamos, que va a generar lo que realmente debe llamar la atención del investigador respecto al pasado. Esto porque desde la perspectiva, digamos, de este historiador, lo que el hombre es, lo experimenta única y exclusivamente a través de la historia. No hay realmente otra forma de llegar, digamos, a lo que somos, ¿sí? Antropológica, humanamente hablando, más que a través de la historia. Y entonces esos momentos, juntamente con sus cambios, vienen a ser sumamente importante una vez que tenemos una visión, digamos, hacia el pasado. Porque obviamente los momentos están encadenados y relacionados los unos con los otros. Tampoco, digamos, se trata de compartimientos estancos, ¿no? Sino más bien de una especie de fluir en el acontecer, ¿verdad? Y entonces, desde esa perspectiva, lo humano, pues, solo se puede llegar a establecer y a experimentar a través de la historia y gracias precisamente a la historia. Benedetto Croce, este autor italiano, decía también que la vida estrictamente espiritual es historia, ¿verdad? Eh, aquí vida espiritual, pues abarca lo humano, abarca la cultura, digamos, en términos generales. Y esa vida espiritual es eminentemente historia. Y debajo de ella, decía Benedetto Croce, pues no hay absolutamente nada. Es decir, no hay ninguna fuerza, ningún poder que de algún modo esté controlando, digamos, el acontecer histórico y por lo tanto esa vida espiritual humana, ¿no? Entonces la historia es todo con lo que contamos en nuestro intento por llegar a entender lo que somos, por qué somos como somos. Entonces, para esta gente es en la historia donde tenemos respuesta a estas interrogantes y a estas preguntas. Pero aparte de la estructura y los límites de la inteligencia humana respecto a la historia, también la filosofía de la historia se preocupa por el carácter científico del conocimiento histórico. ¿Es ciencia realmente ese conocimiento? ¿Se le puede denominar ciencia? Y entonces, en ese sentido, la filosofía de la historia se pregunta por la legitimidad
del conocimiento histórico. Se pregunta y se preocupa por su verdad, por su certeza y también por su objetividad. Esto, digamos, es una cuestión que parece un poco difícil, pero eh, cuando se habla de lo legítimo, digamos, de un relato histórico o de un libro de historia, digamos, lo legítimo, lo verdadero, lo cierto y lo objetivo, pues algunos dudan realmente de que esto pueda darse, sobre todo aquellos, digamos, que hacen énfasis en la hermenéutica, en la interpretación, pues señalan que es posible tener más de un relato, digamos, relacionado con un único acontecimiento del pasado. Podríamos en ese caso recordar que de la independencia de Guatemala, pues por lo menos tenemos una visión marxista, eh, eh, la de Severo Martínez, digamos, ¿verdad? Tenemos una visión liberal, una visión conservadora, en fin. Entonces, quienes hacen énfasis, digamos, en la necesidad de interpretar el acontecer del pasado, pues en algún momento aseguran que no es posible que los relatos históricos sean legítimos, que sean verdaderos, que sean ciertos y tampoco que tengan objetividad, porque digamos todo dependerá de los ojos que están viendo hacia ese pasado. Todo depende, digamos, de el ente con que el investigador esté viendo ese pasado, ¿no? Entonces es una lente marxista, pues la interpretación será marxista. Si es una lente liberal, pues la interpretación será liberal y así sucesivamente. Pero digamos, la filosofía de la historia también se plantea que esa legitimidad, esa verdad, esa certeza y esa objetividad se pueden perfectamente relacionar con los testimonios empleados, ¿verdad? Porque el historiador no cuenta sino con testimonios, pues, ¿verdad? Es decir, ahí hay documentos, hay partidas de nacimiento, hay actas de esto, actas de lo otro, hay objetos materiales, digamos, que pertenecieron a la persona o a las personas protagonistas del hecho histórico, hay lugares, en fin, ¿no? Y otra clase también de, como dijéramos, de testigos, pues digo, a veces personales, ¿verdad? Que suelen referirse a ese acontecimiento, ¿verdad? Y entonces, desde la perspectiva de la filosofía de la historia, sí es posible hablar de la legitimidad, de la verdad, de la certeza y la objetividad, pero en este caso de los testimonios empleados para reconstruir el acontecimiento histórico. Entonces, el investigador tendrá que preguntarse realmente si esta partida de nacimiento, digamos, por llamarle de alguna manera, de don Napoleón Bonaparte, es legítima o por el contrario, se trata de una eh, vil, qué sé yo, no sé, suplantación de un documento que no es realmente legítimo, pues, ¿verdad? O si aquel un relato, digamos, que se hace en relación con el acontecimiento o con sus protagonistas es verdadero o por el contrario es un invento que a lo largo del tiempo vino a producirse, pues, ¿verdad? Lo mismo igual con la certeza de aquello. Hay dudas realmente sobre este medio de prueba, sobre este testimonio. ¿Hay dudas o hay realmente una plena certeza, ¿no? Y por supuesto la objetividad también. Y en este sentido, pues hay métodos que suelen emplearse, muchos métodos que suelen emplearse, o técnicas más bien, técnicas que suelen emplearse para establecer la legitimidad, la verdad, la certeza y la objetividad de los testimonios
que se tienen, digamos, a la mano. Desde el carbono 14 podríamos realmente empezar a mencionar, ¿verdad? Para establecer el tiempo, la edad de un documento, qué sé yo, de cualquier testimonio que sea importante para reconstruir el acontecer histórico, ¿no? Entonces, bueno, es preocupación, insisto, de la filosofía de la historia, esto del carácter científico del conocimiento histórico. Ahora bien, tenemos que hacer alusión aquí a esa tradición que se generó en Alemania, esa escuela que se generó en Alemania y que conocemos como la tradición neocantiana, ¿verdad? Los filósofos neocantianos, que vamos a mencionarlos dentro de un momentito por nombre. Los neocantianos surgieron, podríamos decir, ante la enorme influencia y el gran peso que la metafísica hegeliana llegó a tener en ese momento. Hasta cierto punto, digamos, hartos o cansados de semejante construcción metafísica, estos filósofos decidieron regresar a Kant. Y ese retorno, digamos, a Kant, pues no consistió en adoptar, digamos, todo el programa de la filosofía kantiana, pero sí hacer énfasis, por ejemplo, en que el conocimiento humano debe darse en el contexto de lo que Kant denominó la experiencia posible, ¿verdad? Eh, Contrario, digamos, a Hegel, que deja realmente volar a la razón hasta alturas verdaderamente incontrolables, estos filósofos pues quieren poner de algún modo los pies sobre el suelo y establecer la esfera de la experiencia posible como el mundo, como el contexto dentro del cual el conocimiento, la razón, el intelecto y la filosofía realmente deben funcionar. Y entonces, en este sentido, eh, los neocantianos, en términos generales, eh, pues dividieron el conocimiento humano o las ciencias humanas, por lo menos en dos grandes grupos, ¿verdad? Si hay que recordar que el líder, podríamos decirlo así, de este movimiento neocantiano en Alemania fue Windelmann, ¿verdad? Windelmann pues dividió las ciencias en ciencias nomotéticas y en ciencias ideográficas, ¿verdad? Eh, Cuando él habla de las llamadas ciencias nomotéticas, está hablando de aquellas que generan leyes, de aquellas ciencias que llevan realmente al científico a formular principios o leyes a los cuales pues los fenómenos están amarrados de una manera inevitable. Pero por otro lado, hay otro tipo de ciencias que son las ciencias humanas, las ciencias, digamos, sociales, a las cuales les llamó ciencias ideográficas. Las llamadas ciencias ideográficas que se preocupan realmente por lo humano, por lo social, por lo cultural en términos generales, pues no son ciencias que van a formular leyes, como la biología, digamos, o la física, sino que se van a ocupar más bien de las formas. Y cuando se habla de formas aquí, se está hablando de la cultura en términos generales, la forma, digamos, que el derecho tiene en este pueblo, la forma que la moral tiene en este pueblo, en fin, ¿no? Es decir, hay un espíritu que le pertenece a cada pueblo. Y ese espíritu hace realmente que se hable una lengua en concreto, que el derecho, digamos, sea
de ciertas características, que la moral tenga también ciertas características, y entonces estas dos clases, digamos, de ciencias, pues se caracterizaron con el propósito precisamente de salvaguardar aquellas disciplinas científicas que se van a ocupar de lo humano, de lo social y de lo cultural en términos generales. Ciencias nomotécnicas y ciencias ideográficas. Ricker, quien fue otro de los grandes representantes de la escuela neocantiana de Baden, pues dividió, digamos, las ciencias en ciencias naturales y ciencias de la cultura, ¿verdad? Siendo pues que la naturaleza es tal como es, con su universalidad, con su necesidad, con su inevitabilidad, pero la cultura es otra cosa. La cultura es variada, la cultura pues tiene manifestaciones a cuales más diversas, y entonces los discursos que se elaboran en relación con estos fenómenos deben ser discursos con características completamente diferentes, dado el objeto de estudio de cada grupo de ciencias. Ahora, hay que traer también a colación aquí a Ernest Cassirer, ¿verdad? Recordamos que para Ernest Cassirer hay ciencias que se basan en la noción de causa, donde el principio de la causa y el efecto es realmente importante y dominante, aparte de aquellas ciencias que se basan en la noción de forma, ¿verdad? Hay que recordar aquí la idea de Cassirer de las llamadas formas simbólicas, ¿verdad? Y por supuesto la obra de Cassirer, El hombre como animal simbólico, ¿verdad? Es decir, los símbolos para Cassirer realmente son la característica importante, digamos, de lo humano, y no solo está hablando, digamos, de la lengua, del idioma, eh, sino de todos aquellos símbolos que los seres humanos utilizamos para comunicarnos, para referirnos al mundo, eh, para relacionarnos, digamos, entre nosotros mismos viviendo en sociedad. Y entonces, aquí pues se trata simple y sencillamente de llegar a establecer, ¿verdad? Cuáles son esas formas simbólicas a las que se les da importancia en cada cultura y en cada pueblo. Finalmente, mencionamos aquí a Wilhelm Dilthey, eh, quien hizo la diferencia entre las llamadas ciencias de la naturaleza y las llamadas ciencias del espíritu. Recordando aquí que la palabra espíritu, pues es la palabra alemana Geist, que se refiere al ámbito de la realidad donde existe la libertad, donde existe la espontaneidad, donde se da lo infinitamente posible y donde no existe, digamos, la necesidad que sí hay en el ámbito de la naturaleza. Entonces, para Wilhelm Dilthey era necesario, pues, concederle un estatus científico a aquellas disciplinas como la historia y otras que se enfocan realmente en lo humano y en lo social. Y aquí pues voy a cumplir lo que prometí hace algunos minutos. Dilthey promovió, digamos, la idea de la comprensión. La palabra alemana verstehen es precisamente la que se suele traducir como comprensión. A veces también tiene el sentido de empatía. Según Dilthey, esto es realmente lo que debe darse, digamos, en las llamadas ciencias del espíritu, sobre todo en la historia, ¿verdad? La comprensión, la empatía, el ponernos como investigadores en los zapatos de los protagonistas cuyas acciones
realmente nos interesan. La Verstehen, la comprensión, la empatía es posible porque tanto el investigador como los que protagonizaron los acontecimientos del pasado son seres humanos y comparten esa vida humana que nos es común. Y entonces, para poder llegar a la Verstehen, a la comprensión, es necesario que el investigador proyecte sus vivencias y sus experiencias personales, ¿verdad? De tal manera que pueda en algún momento ponerse en los zapatos del protagonista. Porque recuerden que es empatar, ¿verdad? Ponerse en el mismo lugar que el otro. No es simpatizar, sino es empatía, no simpatía, ¿verdad? Podemos definitivamente no simpatizar con el proceder de los actores en el pasado, pero sí podemos empatar con ellos, es decir, ponernos realmente en su lugar. Un ejemplo claro de esto sería, digamos, el enojo de Martín Lutero el día que dice que le apareció el diablo, ¿verdad? Entonces, agarró un tintero y lo estrelló, ¿verdad? Bueno, el historiador puede definitivamente empatar con ese momento colérico del reformador protestante. ¿Por qué puede hacerlo? Pues puede hacerlo porque él mismo tiene la vivencia de estar enojado, de estar profundamente molesto y entonces puede definitivamente comprender el enojo el luterano, ¿no? Entonces, esto es obvio que no se puede dar en las ciencias de la naturaleza, porque los objetos, las cosas de estudio del científico natural, pues carecen realmente de esa vida interior, carecen realmente de esas vivencias. Y al contrario, también, digamos, el investigador no tiene, digamos, la vivencia de ser, por ejemplo, la lagartija que está estudiando en el laboratorio, ¿verdad? Es decir, el biólogo nunca se va a sentir lagartija, jamás, ¿verdad? Entonces, ahí la Verstehen, la comprensión, la empatía prácticamente es imposible, ¿verdad? Es decir, ahí los objetos son vistos desde fuera con una cierta lejanía, pero en el ámbito de las ciencias del espíritu, particularmente de la historia, dice Dilthey, la comprensión es un instrumento sumamente importante para poder llegar a comprender y entender lo ocurrido en el pasado. Tendremos oportunidad de abundar un poco más respecto al pensamiento de Wilhelm Dilthey. Yo voy a dejar esto aquí el día de hoy. La clase próxima arrancaremos con Dilthey estableciendo ya más concretamente las diferencias establecidas por este filósofo alemán entre las ciencias del espíritu y las llamadas ciencias naturales.